no siempre va a ser la solución. Si a lo mejor lo quiero ver de una manera un poco más romántica, pues digo: "No más cállate". No necesitan aprenderse las fechas, chicos. Entonces, básico, o sea, nada más es lo básico, es lo que se les pide. Es la pasión. Todo lo que tengas de problemas y todo afuera, intenta encontrar el compás de la música. Entonces, trabajo en silencio. No hay de otra. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Mirada Arquitectónica, el podcast donde conversamos con quienes dan forma a los espacios que habitamos, no solo con concreto y acero, sino con ideas e historias. Hoy tenemos un invitado de lujo para estrenar este espacio, Pablo Maldonado. Pablo no es solo un arquitecto con una maestría en conservación del patrimonio, es también un docente apasionado, un puente entre cultura a través de su trabajo, filantrópico con fundaciones internacionales. Alguien que, curiosamente, comenzó su camino en el mundo de las máquinas y herramientas. Pablo, qué gusto tenerte aquí. Tu CV cuenta una historia fascinante, pero hoy queremos ir un poquito más para allá. En este caso, Pablo, empecemos por el principio, ¿no? Por un detalle que me llama poderosamente la atención. Tu información, o tu formación media superior más bien, fue en máquinas y herramientas, cuando usted tenía el bachillerato. Eso habla de un pensamiento técnico preciso, casi casi a nivel de un ingeniero, ¿no? Y luego das un salto o una vuelta, un giro 360, como usted lo quiera ver, más específicamente hacia la conservación y la arquitectura, la conservación del patrimonio, pero que es un arte que trata con historias, memorias y a veces con lo imperfecto de lo antiguo, ¿no? Que todos sabemos que tiene sus detalles, aunque muchos de esos materiales son bastante más perecederos que los que tenemos actualmente, ¿no? Pero ¿cómo conviven en sí esa presión técnica inicial y esta pasión por la conservación? ¿Qué es lo que el tiempo le ha dejado estas imperfecciones? ¿Se complementan o son dos facetas que dialogan dentro de su propia profesión? Pues, aquí viene la parte, del enfoque, ¿no? En realidad sí tuve una formación de máquinas, herramientas, pero no fue por mi elección como tal. Yo cuando regresé a la ciudad de Puebla, a estudiar, el único bachiller que me ofrecía pues, una asignatura en referencia al dibujo era esa. Entonces, yo ya desde primaria yo ya venía que arquitecto, arquitecto, arquitecto. Era desde el inicio. Y te digo, cuando me mudé de regreso a Puebla, lo único que encontré de dibujo era esa. Todas las demás eran otras carreras, a lo mejor con números y de otras, otros enfoques. Entonces dije, pues con esta me quedo, ¿no? Y entonces poco a poco así fue creciendo esa parte, ¿no? Y incorporando la parte técnica. De hecho, cuando hice la maestría, mi primer tema, así como tal, fue involucrar nanotecnología para la conservación, en este caso la reproducción de materiales para la conservación del patrimonio. Pero no pudimos ir más allá precisamente porque era muy técnico. Y para esa época, pues la tecnología todavía no estaba muy avanzada, no había laboratorios y tendría que estar yendo, no sé, 2 3 veces a la semana a la UNAM a usar sus laboratorios. Y era un tema también muy nuevo que en aquella época, pues igual no entendían o no captaban mucho de los maestros. O sea, eran pues algo desconocido para ellos y yo creo que también esa parte del miedo y al final, pues bueno, terminé con precisamente otro punto de vista que fue la parte de la organización social. Y ya a partir de ahí, bueno, ya involucré conservación, la organización social, porque eso fue en centros históricos. Me tocó la parte de organizar a la gente, a la sociedad, para poder conservar su patrimonio, en este caso, ¿no? Las casas de virreinales. Entonces todo fue una combinación, pero todo fue precisamente basado en que desde niño yo quería ser arquitecto. La oportunidad no me lo dio en el bachiller, o sea, no había uno muy específico de dibujo arquitectónico, pero mira, continué con el mismo objetivo y al final lo logré. Vaya, eso es bastante interesante porque yo no pensé que a lo mejor usted había escogido precisamente esa carrera técnica porque era la única opción relacionada. Yo pensé que a lo mejor lleva más usted guiado al tema de la arquitectura. Pero bueno, en este diálogo interno nace su trabajo como líder de academia de dibujo, ¿no? Sí, claro. Y al final del día, esta representación en una era digital pues es indispensable, ¿no? Donde todo se modela en 3D, 2D. ¿Usted por qué cree que es tan crucial que un arquitecto no pierda esta habilidad práctica de dibujar en físico, por así decirlo, y desplasmar estas ideas a mano alzada? ¿Qué se pierde cuando se salta este paso o esta parte del proceso? Pues se pierde la esencia como tal del arquitecto. También es importante que
pues la gente, o al menos los alumnos, aprendan a defenderse a mano. Yo les comento siempre, ¿no? En la obra no vas a llevar siempre la computadora o un dispositivo, entonces tienes que trazarle el albañil rápido, ¿no? Sabes que hace este detalle en el saco de, ¿cómo se llama? De papel, ¿no? Del bulto de cemento, o con el ladrillo ahí dibujarle en la pared, ¿no? Así, así, así. Entonces, realmente el dibujo es una herramienta de comunicación y eso no importa cuánto tiempo pase, ¿no? Al final de cuentas va a estar siendo válido. Otra de las características precisamente que desde dibujo uno dibujo 2 les comienzo a enseñar procesos constructivos al mismo tiempo. Y de hecho me han comentado, por ejemplo, ahorita los últimos alumnos de CU2 me comentan, ¿no? Hemos aprendido más de construcción en dibujo que en la misma materia de construcción. Sí, porque acá vemos dos, o sea, prácticamente vemos dibujo y vemos construcción. Y eso me llevó el año pasado precisamente a abrir un curso rápido, donde combiné dibujo, construcción y también combiné ya la parte de números generadores, costos y presupuestos. Y fue muy interesante porque de repente todos decían, oiga, profe, sí es cierto, si yo me equivoco en este dibujo, cuando yo hago mi cotización o hago al menos mis generadores, porque cuando está mal la cota o está mal, la escala, dicen, adiós, ya quedé en la bancarrota. Entonces, el dibujo como tal, nos enseña muchísimas cosas desde el inicio. Yo sé que ahorita en la actualidad me apoyo con imágenes en la televisión, que busco rápido en internet, estamos viendo tal tema. Ah, miren, se dibuja así, pero se ve en la vida real así. Porque luego también los muchachos, así como que, ay, no, es que estaba muy sucio, es que no lo reconocí porque no tenía tanta tierra. Entonces, pues hay que acercarse a la realidad. Y también he recibido esa parte de, por ejemplo, felicitaciones, ¿no? Luego me mandan mensajes maestros. Oye, felicidades, ¿no? Tus alumnos de dibujo 2 ahorita que los tengo, dibujan muy bien o saben de qué les estoy hablando. Porque también es la otra parte. Es una continuidad, al 2 y al 3D. Entonces, si no saben dibujar a mano alzada o a lápiz o con regla y escuadra también, cuando ven los elementos en el programa se los tienen que volver a explicar. Entonces pierden tiempo para volver a empezar y ya cuando ven, ya se les fue todo el semestre completo y ya no avanzaron en el programa. Entonces todo va de la mano. Entonces, yo le comento a los chicos, incorporen, incorporen, incorporen todo lo que ya tienen, vayan sumando, sumando, sumando. Y esa es la idea, ¿no? Del dibujo tradicional. Sí, al final del día es algo indispensable, ¿no? Sobre todo en este proceso creativo, ¿no? Bueno, yo siempre he considerado que como arquitectos a veces nos sentimos artistas y este detalle con el papel es bastante llamativo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que de sus planos, porque ve que yo tomé clase con usted, son de las herramientas que más me han servido. Yo los tengo pegados en la pared y si necesito alguna referencia, por lo menos, siempre me han servido, ¿no? Obviamente si los realizamos bien, ¿no? Los que realizas mal, pues desgraciadamente ya no tienen la misma utilidad, ¿no? Pero me interesa que hablemos de la conservación. Y es que para mucha gente conservar un edificio antiguo es como detener el tiempo, pero curiosamente para otra gente es más relacionado a una pérdida de tiempo y de dinero, sobre todo, ¿no? Con estas nuevas reformas que planta el Estado, ¿no? Pero usted que está en esto, ¿cree que en realidad se trata de lo contrario? ¿Conservamos los edificios para que el tiempo los olvide o para que la historia de quienes habitaron esos espacios sigan vivos? ¿Usted qué opina de esto? Pues aquí tiene que ver mucho la identidad. Mientras nos sigamos identificando con un objeto, no importa qué objeto sea, en este caso un bien inmueble, pero mientras tú identifiques con un objeto, va a seguir teniendo ese valor, ¿no? Como tal. Entonces, una ocasión unos alumnos me preguntaban, oiga, profe, ¿y qué pasa si tiramos la catedral? Digo, depende. O sea, en este momento es imposible. La gente todavía va a misa, es un hito, es un lugar de referencia, es un lugar muy importante, entonces la gente se identifica todavía con él. Digo, el día que a la gente le valga sombrilla y diga, ¿sabe qué? Ya no me interesa ir a misa, no me interesa el arte que contiene, no me interesa la arquitectura, no me interesa nada, entonces se podrá tirar, nadie va a reclamar, nadie va a decir nada y se habrá perdido lamentablemente no el proceso de identidad, pero pues entonces tendría validez precisamente, ¿no? Demoler. Y yo creo que va por ese lado, ¿no? Conservamos por conservar identidad. No es por conservar nada más por que se ve bonito o para recordar nada más viejos tiempos, porque va más allá del objeto arquitectónico, es toda la historia que te cuenta, todo lo que pasó. Hay un doctor que en la maestría, el doctor Carlos Pantoja, eh, él nos comentaba mucho, yo me sé tantos chismes de tal casa y de tales casas. Entonces era interesante porque luego en las clases, cuando teníamos precisamente las clases en maestría,
nos contaba, es que fulanita de tal se casó con tal, pero después se dejó y después no sé a dónde fue, y bla, bla. Entonces nos comentaba todo y pues yo creo que también el ser humano se interesa siempre en el chisme, no importa de dónde venga. Entonces, en este caso, pues en cuanto a la historia es interesante porque también te dice, ¿y por qué ahora se encuentra el edificio en estas condiciones? Ahora entiendo por qué tiene este adorno, por qué tiene este escudo y por qué tenía esto y después cambió a esto. Entonces, todo eso es lo que se va involucrando, ¿no? En la conservación. Entonces, te digo, es más de una piedra o de un ladrillo, es más que una casa, es un proceso de identidad a través de los siglos, cómo ha ido sumando. El hecho de conservarlo con tantita mugre, les dirían muchos, ¿no? El polvito, es importante dejarlo así tal cual, se protege a sí mismo y también te cuenta la historia de qué fue lo que ha pasado. Entonces yo les comentaba a unos alumnos precisamente lo referente a la joya, ¿no? Una joya, sobre todo de las antiguas, pues no vale por la joya como tal, sino vale por la historia que contiene. Yo le comentaba sobre una piedra que tenía una pequeña fisura y realmente por esa fisura era que valía millones de dólares. Y ya investigando en cuanto a la historia, bueno, esa piedra pues perteneció a un sultán y ese sultán se la regaló a una persona de su harem y pues en una de sus noches todo alcoholizado, pues bueno, la golpeó y después le pidió perdón y al final fue la principal. Entonces tuvo una parte de historia y esa historia es la que se ve. Es lo mismo con los inmuebles o los edificios en los centros históricos. La historia que se mueve, ¿no? Eso es lo irreemplazable, de hecho. Sí, sobre todo acá, ¿no? En Puebla, que tenemos una zona tan grande en el centro histórico y muchas historias que se cuentan, ¿no? De manera constante, la China poblana, la que viene siendo la fuente de los niños, el mismo teatro principal o las mismas iglesias, ¿no? Son historias bastante interesantes. Pero, ¿qué hay de este vínculo, ¿no? Entre memoria y espacio? Me lleva a su gran pasión, ¿no? Y quiero pensar por la filantropía, porque trabaja con la Fundación Ojin Yolomé y como enlace para las Américas con el Instituto del Dorado, ¿no? Desde su mirada como arquitecto, ¿cómo puede un espacio físico, una comunidad, un barrio, un ejemplo, no sé, ahorita la doctora Norma, por ejemplo, tiene el tema de los barrios con Analco, o un edificio restaurado convertirse en una herramienta de transformación y justicia social? ¿Puede en este tipo de proyectos de conservación ser al mismo tiempo un acto filantrópico, por así decirlo? Sí, de hecho, fíjate que era lo que yo platicaba hace un momento, ¿no? En mi tesis, cuando no pudimos soportar la parte técnica, que fue lo de nanotecnología, eh, una doctora, de hecho, fue la que me comentó, oye, si tú estás en una fundación, ¿por qué no enlazas la parte social con la conservación del patrimonio? Y entonces ahí nació precisamente el título de mi tesis, ¿no? Que era el actor social como herramienta de la conservación del patrimonio edificado. Entonces, fue curioso cómo llegué a esa parte porque desde la universidad, en el 98 aproximadamente, estuve en una colaboración de un proyecto de investigación con la Universidad de Girona, precisamente, Florencia y una universidad en Canadá. Entonces hicimos todo lo que fue la parte de levantamientos de fachadas de Analco, precisamente para hacer una propuesta en cuanto a viviendas modernas, ¿no? En este caso contemporáneas de aquel entonces. Y a partir de ahí ya no me salí del centro histórico, o sea, todo me llevó a centro histórico, y mi primer trabajo saliendo de titularme, igual me llevó al centro histórico, mi servicio social, imagínate, antes de titularme, cuando fue el sismo del 99, la parte esta donde éramos en aquella época 160 alumnos, ya nada más quedamos 20, los últimos 20, ¿no? Es como que no nos queríamos ir, porque aparte hicimos el servicio social de manera anticipada por la emergencia. Entonces, ya no había lo del servicio social como tal de esa época, ya no había, y recurrieron a la siguiente, ¿no? A la siguiente generación, que en este caso me tocó a mí. Y me acuerdo que nos abordó el ingeniero Carlos Espinosa, y él nos comentaba, ¿sabes qué? Vamos a ir al centro histórico, lo de casita lo van a ver todo el tiempo, vamos al centro histórico, centro histórico. Y otra vez, ahí ves, al centro histórico. Ver el dolor de la gente que se desgarraba, por ejemplo, la ropa, no por su casa, sino por la iglesia, el templo. No, no, es que dele esto para mi templo o para mi iglesia, para la virgencita, para el santito. Oye, pero no has comido, tienes frío, no, la iglesia. Y bueno,
Y ver toda esa manifestación va despertando esta sensibilidad, ¿no? O sea, te digo, fue desde el 98 que tuve esa parte, que fue 98 lo del proyecto de investigación, 99 lo del servicio social. En el 2001, que fue cuando ya comencé a trabajar en centro histórico, precisamente en mi primer trabajo, después de titularme. Y dije, no, ya de aquí ya no voy a salir. Estudio la maestría. Después en la maestría me comenta la doctora, enlaza lo social, ya que tienes experiencia con eso. Y entonces me doy cuenta que sí se puede hacer una labor social en la conservación. El hecho de comentarle a la gente, no pierdas esa identidad, es mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, en la esquina de la 4, de la 8 Oriente y la 4 Norte, ahí es una vivienda que pertenecía a un señor afinado, obviamente, ¿no? Este, ahí viven todos los globeros, todos los que venden globos en el Zócalo, ahí vivían. Entonces, el hecho de seguir conservando ese espacio para que ellos siguieran viviendo ahí, para que siguieran llevando esa tradición de los globos al Zócalo, y ahí los veías tú de la mañana cómo iban con toda su bola de globos, y en la tarde noche, cuando uno regresaban con sus globos igual. Entonces, es parte de las tradiciones. Y se les comentaba a ellos, bueno, vamos a organizarnos para conservar, pero no vamos a conservar en el aspecto como arquitectos, vamos a conservar como una sociedad organizada con nuestros propios medios. O sea, vamos a darle mantenimiento. Es el primer paso. Mantenimiento. O sea, no podemos hacer más porque hay mucha falta de recursos y no podemos hacer más porque también, bueno, obviamente lo profesional también, ¿no? Estaba fuera del alcance en aquella época para todos. Pero se les entregó un manual. De hecho, yo les entregué con mi tesis un manual de conservación. Mira, puedes hacer esto y esto otro. Y cuando veas algo como esto, rápidamente comunícate a tal número y que venga un especialista porque esto ya no es normal. Esto ya significa que posiblemente pase algo más grave. Entonces, a nivel de mantenimiento sí hay un interés social, ¿no? Por conservar. A nivel profesional, por supuesto que lo hay. Hay gente que pues no tiene recursos, ¿no? Yo me acuerdo que en aquella época pagaban 500 pesos por los departamentos que vivían. Eran como 3, 4 cuartos, pero eran anchos de 6 metros aproximadamente en centros históricos, por el largo, bueno, lo que fuera la vivienda. Para aquella época era baratísimo, baratísimo, baratísimo. Ahorita no sé, pero igual con la parte esta de lo legal y que luego no se salen o que por ejemplo están intestados los edificios, pues igual, ¿no? Ya no pagan nada. Pero lo social sí se puede, o sea, sí se puede enlazar lo social. Ahorita tú mencionabas a Solín Yolome, ella va enfocado más a todo lo que es lo prehispánico. Fue fundada por la maestra Estrella Newman. Diego, en este caso, ella fue alumna de Diego Rivera, de Frida Kahlo. Incluso Diego Rivera le pintó un cuadro, La Niña de los Rizos Dorados, a esta maestra. Tenía una personalidad impresionante porque ella organizaba a toda la gente, decía, vamos a hacer esto. Y ahí iba toda la gente y la seguía. De hecho, cuando falleció lamentablemente hace ya 10 años, este, dejó el bastón de mando original de Moctezuma, que es el que todavía se conserva, y lo tienen todos los pueblos originarios. Y en la actualidad, ahorita esa fundación la dirige Perla, que es una de las descendientes de sangre directa de Moctezuma. O sea, es de las pocas líneas que todavía se conservan puras, sin ningún tipo de combinación de genes de otras, ¿no? De otras personas. Entonces, es interesante porque te digo, la historia en este caso abarca desde pues la parte pues de los aztecas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la parte precolombina hasta la actualidad. Entonces te digo, esa identidad es la que se conserva. Porque dicen, oiga, pero es que ahí vivían los españoles, sí, pero la mano de obra era indígena. Entonces ellos tienen ahí su sello, sus características, ahí están, o sea, son innegables, no importa que haya vivido tal persona española, no importa. Y a partir de ahí, todo lo que ha llevado acá, pues si no vale la pena conservar, pues mediante lo social, porque son los que más se identifican, la persona, la que vive. No el que trabaja, no el que va de visita, él nada más llega, toma una foto o voy a trabajar porque es por compromiso, pero los que viven ahí, no, 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 es una riqueza impresionante. Sí, bueno, yo no sabía que usted había estado en el tema este de lo del 98. Me parece bastante interesante y justo eso
Eso es algo como más, bueno, yo considero a lo mejor más emocional por el tema de toda la gente, ¿no? Es decir, al final del día, toda esta gente, como usted dice, son parte de una tradición, al final de cuentas, ¿no? Y cómo le explicas, ¿no? Que a lo mejor ya no va a haber globos, no tanto por un tema de alguna problemática, ¿no? Sino más como de que ya no se puede conservar, como usted lo acaba de decir. O sea, la razón, al final del día, su razón social fue, hay que recuperar la casa de los globos porque si no deja de haber globos, ¿no? Entonces, como en plan de cómo le hace usted para recuperar esa parte, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente pregunta, precisamente destacando de esto. Yo no pensaba que usted ya a lo mejor había estado en esta situación, pero hagamos de cuenta que usted llega y tiene su programa Petrovin en su tablet, porque pues, usted siempre anda con su tablet ahí en las clases, ¿no? Entonces usted de repente está ahí frente a un edificio del centro histórico devastado, un ejemplo como en el caso del 98, ¿usted cómo lo soluciona, no? ¿Cómo logra que ocurra toda esta magia, ¿no? De la arquitectura o de la conservación del patrimonio que termina sacándolo adelante, ¿no? Porque al final del día pues, son gente que, como usted acaba de decir, queda devastada. Y a lo mejor esta parte tanto de la iglesia ahorita ya no es tanto de ahora, ¿no? Porque no sé si se enteró, pero apenas hubo una noticia de que derrumbaron la iglesia principal, una más pequeña, por darle vista a una nueva que hicieron con recursos de gente inmigrante que vive o que ahorita está radicando en Estados Unidos con tal de poder mandarles recursos a su gente de acá, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita ya no es tanto ese tema de la iglesia, hay gente que es muy católica, pero yo siento que sí ya nos estamos separando un poquito más de eso. Pero ¿usted cómo solucionaría esta parte? O sea, ya está listo con su tablet nuevamente, supongamos que ahorita usted está de nuevo haciendo su servicio como en ese entonces. ¿Qué propondría? ¿Cómo lo solucionaría? Se cuenta. Fíjate que aquí viene algo curioso, ¿no? Porque la tecnología tiene mucho que ver, pero ante situaciones de emergencia como el sismo del 99, realmente se para. O sea, no en ese momento, adiós tecnología temporalmente. Ni modo, todo es mano alzada. Recuerdo bien que en aquella época igual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en este momento, o sea, si hay una catástrofe que ojalá que no se repita, ¿no? En este caso, todo se agota, o sea, todo se agota, se agotan andamios, se agotan, o sea, los topógrafos andan como locos por todos lados para ir a sacar alturas, o sea, el personal se agota. Y, es, y en aquella época me tocó, ¿no? Me tocó porque ahí aprendí algo. Me dice, no, pues, es que tenemos que esperar al topógrafo para que venga y saque las alturas. Oye, pero es que esto urge, ¿no? Pues es que viene hasta de entre 2, 3 días porque está saturadísimo. Y no sé, pues sí. Y de repente uno, oye, los globos. De los globos, sí. O sea, vamos, agarramos, vamos con un globero, le compramos un globo, le amarramos un cordón larguísimo y lo soltamos. Tum, tum. Desde allá grítame cuando ya llegue al techo o toque el techo. Y ya veíamos que el globo se inclinaba tantito. Ah, ya tocó, bájale tantito. Ya marcábamos dónde era hasta el piso y ya nada más medíamos el cordón junto con el globo. Ah, listo. Mide tanto de altura la cúpula, tanto de altura la bóveda. Y así sacábamos los niveles de aquella época, ¿no? Las alturas, porque no podíamos esperar. Y yo creo que en la actualidad sería algo similar. Eh, no importa la tecnología, se caen las redes, se cae el internet, ya no funciona. Entonces, no, realmente no, yo creo que no, la tecnología no. La tecnología la ocupamos posteriormente, ¿no? Ya que pasó la parte de levantamientos y todo lo preliminar, entonces ahora sí, ya viene la parte más formal. Incluso la tecnología en la conservación es muy interesante porque utilizamos, por ejemplo, infrarrojos para poder detectar dónde hay fracturas sin tener que demoler parte de los acabados, ¿no? En este caso, también se utiliza pues los drones para poder analizar, para poder ir a donde no podemos ir porque a lo mejor tenemos esa parte de, bueno, y si pasa algo, y si a lo mejor colapsa, entonces ya las herramientas ya están. Tenemos, por ejemplo, los levantamientos súper rápido cuando no está tan deteriorado el espacio, ¿no? Hablamos de la lluvia de puntos, entonces eso es rápido, órale, ya está el espacio. Entonces, tecnología sí se ocupa, pero se ocupa en su momento, ¿no? Ya cuando todos ya estamos más calmados, como que ya podemos pensar bien. Al inicio, no, al inicio es caos y con lo que tengas a la mano, órale, aviéntate. Entonces, yo creo que la manera más práctica de poder, pues, responder ante una emergencia es eso, ¿no? Primero, asegurarte que no vaya a colapsar el edificio. Dos, de modo, a mano alzada y con lápiz, papel y con croquis,
dibujar lo que tengamos que dibujar, porque si en el momento que colapse, cuando menos ya hay un registro de cómo estaba, cómo era, las fotografías ahora con los celulares, importantísimo esa parte, nos ayuda muchísimo, ¿no? A recrear. Por ejemplo, hay programas donde sacas la fotografía, no sé, de un edificio cualquiera, pero pues por la deformación, precisamente por la perspectiva, pues el edificio se ve más, se ve pequeño, ¿no? En comparación a la altura. Entonces, hay programas donde rápidamente, con un elemento de referencia que sepas cuánto mide, haces la referencia y te endereza la imagen, entonces te la línea. Entonces, la tecnología sí se ocupa en su momento. Yo creo que hay que saber nada más cuándo ocuparla, cómo ocuparla. No siempre va a ser la solución, pero ayuda muchísimo, eso sí. Sí, no, al final del día es una herramienta, una muy buena herramienta, ¿no? Pero un ejemplo apenas ve que también hicieron acá las ponencias en la facultad y al final del día algunas herramientas incluso ya pasaron a ser más, bueno, al final del día siempre son por capitalistas, pero sí que nos hemos dado cuenta que al final del día ahorita todo funciona. A lo mejor varios de nuestros televidentes no lo saben, o de los que nos están viendo no lo saben, pero ya casi casi nuestros programas están funcionando como una licencia de Netflix, ¿no? Al final del día ya no es tanto el tema de que la compras una vez y ya te la quedas permanentemente, ya están pasando por este método de transición en el cual ya pagas una mensualidad por X o Y. Pero volvamos al tema de los edificios. Usted que ha estado frente a tantos edificios, ¿qué le preguntaría a usted a esos edificios, no? Y tal vez aún más importante, ¿qué cree usted que este edificio está pidiendo a usted o a un arquitecto, como un arquitecto del siglo XXI, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué cree usted que nos está pidiendo a nosotros como arquitectos? Pues estos edificios, si a lo mejor lo quiero ver de una manera un poco más romántica, eh, sería como decirte que a través del tiempo han adquirido una conciencia. Y esa conciencia es la que les hace decir, ayuda, me pasa esto. O sea, eh, fíjate que hubo una parte de mi tesis donde yo catalogaba la ciudad, al menos el centro histórico, como una parte de un cuerpo, de un cuerpo, de un organismo. Yo decía, ¿sabes qué? Es que las colonias son como los órganos. En el caso del centro histórico, pues es el corazón. Entonces, si tú dejas morir esos órganos, pues obviamente todo el organismo completo, en este caso la ciudad, muere. Y yo creo que los edificios, yo planteaba, son como células, ¿no? O sea, de una manera micro. Y esas células te piden alimento. En el caso mantenimiento, ¿no? En el caso de que ya está deteriorada, entonces a lo mejor, bueno, ahora sí diría, ayúdame, necesito, ¿no? Que de hecho es el último paso de la conservación, ¿no? Lo último que se puede hacer o se tiene que hacer ya cuando se agotaron todas las herramientas, ¿no? Antes de poder intervenirlo. Y, y los edificios son los que te indican, cuando tú los abandonas, es innegable, el deterioro es catastrófico, o sea, es inmediato, por alguna razón reciente, la falta de uso, ¿no? Entonces, eso es muy común, de hecho, verlo en los centros históricos, edificios abandonados, o sea, no sé, en el lapso de unos 5 años ya están en ruinas. Pero un edificio que está en uso constantemente, ahí está. Se requiere solamente reparaciones menores y cuestiones preventivas. Entonces, yo creo que los edificios, cuando uno llega, es interesante verlo, observarlo. Por ejemplo, la datación es importante porque decir, bueno, ¿qué me pudieras contar? ¿Qué me contarías si pudieras hablarme, ¿no? De qué habrá pasado. O sea, para empezar también, ¿qué te originó? Porque, bueno, te originó algo. La idea de alguien, una necesidad seguramente. Pero esos adornos no eran necesarios. Entonces, alguien te los puso, pero ¿por qué? O sea, ¿qué significan? Entonces, meterte en intentar entender el edificio es como leer un libro. Lamentablemente, cuando le falta una parte, es como cuando le faltaran varias hojas. Entonces la lectura queda incompleta. Y toda esa es la importancia, ¿no? De la historia, aplicada en un edificio. El hecho de decir es prácticamente, digo, de manera romántica, un ser vivo, es muy interesante. O sea, tomarlo desde ese punto de vista te hace muy apasionado, ¿no? Con la conservación. Sí, la verdad es que sí. Y esa pasión, bueno, usted tiene la rara oportunidad o la fortuna, no sé cómo usted lo vea, de poder plantar esta semilla, ¿no? En las nuevas generaciones. Ahorita, bueno, usted me dio clases a mí y le va a seguir, bueno, yo espero que le siga dando clases a muchas generaciones, porque la verdad
desde mi punto de vista usted, como le dije antes de que empezáramos incluso el podcast, usted innova de manera constante, pero si usted tuviera que darle o que elegir una sola lección para plantar esta semilla en las nuevas generaciones, que vaya más allá de a lo mejor aprender algún software o para el resto de su vida, por así decirlo, ¿cuál sería esta lección para los arquitectos del futuro, por así decirlo? Pues desde la universidad planteamos esa parte del gusto por la historia, por la conservación. Entonces, desde ahí ya es vital. Te digo, yo empecé desde la universidad, ¿no? Entonces, no todos tenemos esa parte, ¿no? De decir, me voy a dedicar a la conservación. No sé, de los 20 que nos quedamos en aquella época, de conservación, pues nada más fuimos como 3 personas, máximo, 3, si no es que hasta 2 nada más. Cuando yo estudié la maestría éramos 16, terminamos nada más 2, la doctora Lolita y yo. Y, y te vas viendo que de repente el círculo se reduce, se reduce, se reduce. Entonces tenemos que intentar esparcir esa semilla a la más número de personas y estudiantes que se pueda, porque sabemos que el número se va a reducir, ¿no? Entonces es vital que desde las materias teóricas, que a lo mejor muchos ignoran, las consideran inservibles o pues aburridas, eh, pues que no lo hagan, ¿no? O sea, que no las consideren así. Yo creo que aquí viene parte la metodología de enseñanza también, ¿no? Lo pedagógico en cuanto al maestro, pero también la disponibilidad del alumno para aprender. Porque si va desde el inicio, escucha nada más el nombre de la materia, historia, va a estar aburrida. O sea, si ya se predispone, no importa qué actividad le ponga, seguramente es muy, muy difícil sacarlo, ¿no? Entonces, tú comentabas hace rato, ¿no? Innovas en la educación, sí, o sea, ocupo juegos, ocupo dinámicas. eh, Hay una parte, por ejemplo, también ahora que estoy implementando, ¿no? De el chisme ¿no? Y ya les pongo ahí un garabatito y les paso precisamente esa parte, ¿no? En esta casa o en tal lado sucedió esto y esto otro y esto otro. O sabías que pasó esto en tal lado y bla, bla, y influenció en tal lado. Entonces, así como que todos, no, es que eso no sabía, ¿no? Entonces, meter esas partes de, digamos que despierta esa sensación de decir, el alumno, no, no es lo mismo que llega y que pone sus diapositivas y órale, todos lean, ¿no? O lean lo que yo también estoy leyendo porque no me sé otro guión. Y eso no, ¿no? Entonces, el hecho de andar, por ejemplo, yo caminando en clases de historia al menos, bueno, también en las de dibujo y en todas las de materias prácticamente camino por las sillas, por todos los respiradores, ando por ahí dando la clase y pues todos los alumnos me andan viendo, o sea, me siguen con la mirada, al menos ya tengo su atención. Ya con lo que voy diciendo, más aparte con lo que van ellos viendo en la pantalla y les voy rayando ahí en la tableta y todo esto, pues me ayuda mucho, ¿no? A que ellos se impregnen, a que ellos se identifiquen con ese conocimiento y al final no sean vanos precisamente, ¿no? Digo, si van a... yo les comento ya de manera más sarcástica, ¿no? A ver, si vas a sufrir de una manera muy tortuosa esta materia 2, 3 horas en clases, hasta la idea que mejor tienes que disfrutarlas. O sea, ¿para qué vas a sufrirla cuando la puedes disfrutar? Te digo, y además te va a servir. O sea, un arquitecto que no sabe historia, su educación se refleja, ¿no? En este caso. Y ahí les pongo el ejemplo precisamente de un amigo que luego viene aquí a dar conferencias. Bueno, ex amigo, porque ya no los hemos tratado como antes, ¿no? Eh, por la distancia y el tiempo. Y en una plática con un cliente decía yo quiero que mi casa tenga ciertos rasgos del Palacio de Versalles. Y me acuerdo bien cuando él dice, ¿y cómo es ese? Yo nada más le solté una patada debajo de la mesa. Pues me cállate. Así no sabes, después lo investigas, ¿no? Pero delante del cliente, pues no puedes andar demostrando que no prestas atención a las clases de historia. Y luego el Palacio de Versalles. Entonces, digo, si fuera a lo mejor una casa o no sé, un edificio a lo mejor que es más social, que a lo mejor en cuanto a difusión no tiene tanta relevancia, ¿no? En cuanto a la difusión, bueno, te creería, pero entonces le digo, no más cállate, ¿no? Y ya me entendió. Entonces, el cliente pues ya se entre dio cuenta, como que no lo hizo omiso y siguió la plática, ¿no? Entonces, es lo que debemos de evitar, ¿no? El hecho de conocer. De manera general, yo le digo a los muchachos,
no necesitan aprenderse las fechas, chicos. Digo, a menos de que trabajen ya en algo muy específico, pues sí, pero a cuando menos daten por la fachada, siglo XVI, siglo XVIII, no es 10 del 20 porque, o del 19 porque ya hay tal material, ¿no? O las proporciones ya no son, o ya no corresponden a. Entonces, básico, o sea, nada más es lo básico, es lo que se les pide. Y ya si ustedes gustan y hacen una especialidad, entonces ahora sí hay que meterle, ¿no? A fechas, datos muy importantes, pero un poco de cultura yo creo que no le hace daño a nadie. Sí, no. Bueno, y además que no fue a mayores, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en este ramo yo me he dado cuenta que muchas veces sus pequeños deslices muchas veces te hacen perder un proyecto, ¿no? Afortunadamente no fue a mayores, pero sí es algo que, como usted dice, en el momento tratas de disimularlo, ¿no? Un ejemplo, ahorita si algo sale mal, al final del día nosotros vemos cómo y lo arreglamos, ¿no? Esa es parte de nosotros. Para terminar, profesor Pablo, una pregunta que une todas sus facetas, ¿no? Al final del día yo me he dado cuenta que una de sus habilidades personales es esta pasión por su trabajo. Y eso es algo que yo le admiro muchísimo desde que usted está dando clases. Cuando usted da clases no se ve como otros profes, que se nota, que seamos sinceros, vienen por un salario, ¿no? Usted se le nota más esta pasión por la pedagogía o por la enseñanza. ¿Cómo definiría esa pasión, no? O cómo mantiene viva como que esta llama pedagógica, pensando en proyectos o esta paciencia constante, ¿no? Porque seamos sinceros, yo incluso recuerdo que le hice, apenas le mandé por mensaje una pregunta que ya la debería de saber, seamos sinceros. No la vamos a decir acá porque si no voy a quedar muy mal, pero como usted como restaurador, o sea, tiene esas ganas, ¿no? De restaurar centímetro a centímetro, milímetro a milímetro y esta pasión por el trabajo, ¿no? ¿Cómo define hoy en día esa pasión para usted? Pues ya usaste de hecho la palabra, ¿no? Es la pasión. De hecho, fíjate que cuando realizo un trabajo me transformo, o sea, no soy la misma persona que a lo mejor está estresada, que está pensando en qué voy a hacer. O sea, de repente cuando, por ejemplo, voy a dar a clases, directo al tema, ¿no? O sea, me meto al tema, se me olvida todo, o sea, todo lo dejo allá afuera y me transformo precisamente pues para dar una clase. Eh, Dinámica, hablándole a los muchachos, a veces haciendo chistes precisamente, o tomando, por ejemplo, referencias de lo que está de moda. Hace un tiempo, que es lo último que estuvo de moda, por ejemplo, pues fue cuando fueron las inscripciones y les mandaba el muñequito de jengibre, el amigajear horarios, ¿no? Porque todos andaban migajeando. O por ejemplo, cuando les pongo el reglamento del salón, ¿no? ¿Sabes qué? No migajear calificaciones, que fue de lo último, al menos que recuerdo. Y así voy copando, digamos que elementos, ¿no? Que pueden identificarse con los muchachos. Y, bueno, el maestro está en onda, ¿no? Aunque luego cuando me hablan yo, ¿a qué se refiere? Y ya después investigo o pregunto, oye, ¿a qué se refiere con esto? Esto. Bueno, pero después, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Dejar todo lo que tengas de problemas y todo afuera y te metas en el papel que vas a representar en ese momento. En mi caso, dar clases, o en mi caso, por ejemplo, estar platicando con el cliente, o por ejemplo, estar viendo, no sé, un edificio, analizándolo, qué necesita, qué le pasa, o estar trabajando en la computadora también. Y luego me preguntan, oiga, profe, ¿qué música escucha? Digo, no escucho nada. ¿Cómo que no escucha? Le digo, no, si me pongo a escuchar música, mi mente intenta encontrar el compás de la música y ya comienza así como que a tararear, como que todo eso, y entonces eso me distrae. Entonces trabajo en silencio. Le digo, eso a mí me funciona mucho. Digo, y si en el dado caso de que ya de plano estoy muy estresado, música clásica. Le digo, no hay de otra. El compás de la música clásica va de acuerdo al ritmo cardíaco y eso ayuda a que nosotros pues bajamos el estrés. Digo, pero no puedo escuchar otra música porque entonces ya no me concentro. Entonces, te digo, es meterse en el papel realmente, ¿no? De quién eres en ese momento y abandonar todo lo demás. Vaya, eso es bastante interesante, ¿no? Al final del día usted escucha, o bueno, tiene una escucha activa, ¿no? Que es algo que en muchas ocasiones a lo mejor nos hace falta, ¿no? Bueno, profesor Pablo, ha sido un verdadero honor, un verdadero placer bucear en la forma en la que usted no solo mira, sino oye a los edificios, oye la historia, oye a los alumnos, que también es algo que la verdad es que se aprecia mucho. Yo que ya fui su alumno, déjeme decirle que es uno de sus puntos que la verdad es que es de lo más fuerte que tiene usted. Le agradezco mucho por ser nuestra primer invitado. Créame, creo que se lo dije antes, es muy especial que usted sea nuestro primer invitado, sobre todo porque uno de mis primeros maestros.
Y pues paso a dirigirme a los oyentes. Esto ha sido una mirada arquitectónica. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas favoritas y nos vemos en la próxima conversación. Bye bye. Hasta luego.